Hola, como siempre espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy aquí para hablar acerca del evento astrológico que se va a producir en el día de mañana, 22 de diciembre. Se trata de la luna llena en el signo de Cáncer. Y quería aprovechar la oportunidad también para hablar un poco acerca de las influencias que se van a estar activando a lo largo de esta semana que va del domingo 23 de diciembre al sábado 29. La semana pasada no pude grabar video porque bueno, tuve varios problemas técnicos. Así que bueno, vamos con primero hablar de cuáles son los aspectos que se van a estar formando con esta luna llena. Como muchos saben, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las lunas llenas son oposiciones que se presentan entre el Sol y la Luna. El Sol está en un signo, la Luna está en su signo opuesto complementario, y esto permite hacer una suerte de síntesis, de balance, buscar un punto de equilibrio entre dos energías que son aparentemente antagónicas. Y es por esto que muchos astrólogos sugieren la idea de que las lunas llenas, los momentos de luna llena son momentos de cierre o de culminación de procesos que se iniciaron 6 meses antes, cuando se produjo la luna nueva en ese mismo signo. En este caso, yo considero que esta luna llena es una luna llena más bien de comienzo. Ahora, ¿de comienzo de qué? En principio, bueno, se va a dar en el grado 0 con 49 minutos del eje Cáncer-Capricornio. El Sol va a estar, como ustedes saben, en Capricornio, la Luna va a estar en su casa, en Cáncer. Pero es un momento, yo considero, de inicio, porque, como ya sabemos también, los nodos del karma ingresaron en el mes de noviembre en este eje, y entonces es el momento propicio a partir de esta luna llena para comenzar a observar en el punto donde, digamos, en la casa astrológica o en el ámbito de nuestra vida donde tenemos al signo de Capricornio, cuáles son las situaciones, cuáles son los comportamientos, las conductas que debemos ir depurando, que debemos ir limpiando, que debemos ir dejando atrás. Y con la luna en el signo de Cáncer, que además es su signo, podemos comenzar a ver, a sentir al menos, cuáles son esas emociones, esas necesidades que debemos comenzar a nutrir a partir de este momento, y que se va a extender por, como ya decíamos en el video anterior, por 18 meses, los próximos 18 meses. Y esto es importante porque en estos dos signos se van a producir los eclipses, que son como momentos de reset, son momentos de impulso para trabajar con estas energías. Esto es fundamental para las personas que nacieron con estos nodos, pero también lo es para el resto de los que no hemos nacido con estos nodos, porque son energías que nos van a empujar como de manera colectiva a trabajar en ellas, ¿no? Entonces, el Sol pasando por el signo de Capricornio durante estos próximos 30 días nos va a permitir meter como una suerte de lupa en eso que nos ha estado perturbando o eso que ya no nos funciona más dentro de ese ámbito de nuestra vida. Y es importante que lo hagamos porque si nosotros no aprovechamos los momentos en los que el nodo sur o la cola del dragón o Ketu, como se le llama en la astrología védica, si nosotros no aprovechamos los momentos en el que esa energía está en un signo para limpiar la energía de esa casa en la que se posa, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar acumulando karma en ese ámbito de nuestra vida, y acumular karma implica retrasar nuestro proceso, ya en un plano espiritual, nuestro proceso de desarrollo espiritual. Y eso tiene un impacto, por supuesto,
en el destino, eso tiene un impacto en futuras reencarnaciones, eso tiene un impacto en nuestra vida física, material, emocional, en fin. Yo después siempre digo que después voy a hacer un video explicando algunas cosas, pero prometo que para este nuevo año, porque es importante entender bien cómo funcionan estos mecanismos. Entonces decía que en este momento se da la oportunidad de revisar nuevamente todo lo que se ha estado moviendo en nuestra zona Capricornio, todo el trabajo que ha estado haciendo de destrucción y de depuración Plutón, todo el trabajo que viene haciendo Saturno desde que ingresó, de un poco de reconstrucción de lo que quedó destruido, y la luna en Cáncer, que por supuesto va a estar un par de días solamente, nos va a permitir tener un contacto con lo que genuinamente necesita nuestra alma para sentirse realizado en esta encarnación. La luna, dentro de la carta natal, desde la perspectiva también del árbol de la Kabbalah, es central, es sumamente importante, no solamente porque habla de nuestras necesidades emocionales, que ya es importante, sino porque la luna se convierte tanto en un elemento protector como en un elemento bloqueador de todas las cosas que nosotros podemos llegar a desarrollar en esta vida. Cuando nosotros nos quedamos atrapados en nuestros arquetipos lunares, es como aquel que nunca sale de casa y que nunca descubre el mundo y que nunca sabe más de lo que el entorno en el que nació le puede garantizar, le puede permitir. Y esto genera conflicto. Por eso es que yo decía en el video de Júpiter, es importantísimo trabajar los aspectos lunares. Y yo creo que este año que viene pues voy a enfocar un poco la dinámica de los videos en función de observar los patrones lunares y ver de qué manera podemos irlos depurando. Y entonces esta luna nueva nos permite justamente comenzar a observar eso, comenzar a observar ese fenómeno de las cosas que nos están bloqueando, de cómo limpiarlas, de cómo depurarlas, de cómo sacarles el mejor provecho. Asimismo, esta oposición Sol-Luna se va a producir con una cuadratura, y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, con una cuadratura en T, con la conjunción que se está dando en este momento entre Marte y Quirón, que está retrógrado en el signo de Piscis. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero en este año 2018 ha habido una suerte de proliferación de casos de suicidios, tanto de famosos. Yo particularmente he tenido contacto con 3 casos de personas cercanas que han tomado esta decisión. Y hay que recordar que Quirón, también prometo hacer un video sobre Quirón ya visto desde la perspectiva cabalística. Quirón, muchos astrólogos lo señalan como el sanador herido, el que tiene la herida emocional que nunca sana, pero realmente hay que darse cuenta que la herida de Quirón, tal como lo plantea el mito griego, no es propiamente una herida emocional, es una herida física. Y cuando nosotros decodificamos un poco esa mitología, podemos darnos cuenta de que la herida de Quirón, en definitiva, es una herida de dificultad para adaptarse al entorno físico. Porque una herida física, cuando no soporto más esta herida física, es crónica, realmente a un plano de abstracción mayor me está hablando de cierta imposibilidad que tengo de lidiar con una dolencia o de adaptarme a un entorno físico que me resulta absolutamente hostil. Después vamos a hablar con más calma de Quirón. Y Quirón, el final de Quirón, o sea, uno dice, bueno, si uno ayuda a otro, se sana a uno mismo, no sé qué, pero la verdad es que en el final de Quirón, él comete un suicidio, ¿okay? Él acaba con su dolor, muchos dicen sacrificándose por Prometeo, pero realmente él lo que hace es un suicidio o
lo que se conoce como una eutanasia o como un suicidio asistido, en fin, ya le han puesto tantos nombres a esto, pero en todo caso él se somete voluntariamente al fin de su vida, o sea, él acaba voluntariamente con su vida y esto es un suicidio. Y vamos a ver cómo en este año 2018 ha habido esto, porque Quirón estuvo pasando por Piscis, ¿verdad? En Piscis él destapó, porque además es un posicionamiento bien difícil, destapó y produjo muchas heridas. Para los piscianos es particularmente complejo el tema de la adaptación a este mundo físico, ya después veremos por qué. Y él produjo unas heridas en Piscis que en el momento en el que él ingresa en Aries, ustedes saben que ese límite entre Piscis y Aries es el límite entre la inactividad, ¿no? Como el momento de ensueño total, y saltar de una manera brusca y agresiva a la acción. Entonces, mucha gente que venía arrastrando, como el caso de este chef muy famoso francés, o de la diseñadora, y bueno, ha habido muchos casos, yo estaba investigando muchos casos, la diseñadora Katy, no me acuerdo el apellido, el chef, estos casos seguramente son depresiones que venían arrastrando y que en ese ingreso de Quirón en Aries, pues fue como tomar la decisión, ya acabo con esto, no lo aguanto más. Por eso hay que estar pendiente, uno, de este tránsito que va a ser Marte sobre Quirón, y dos, de cuando Quirón reingrese nuevamente en Aries, porque ya en Aries él toma acción. O sea, es como que en Piscis él está ahí sufriendo, pero ya cuando él pasa a Aries, él va a tomar acción. Lo interesante es que tenemos dos alternativas para las personas que están en este momento atravesando por situaciones de depresión, de sensación de inadaptación a esta realidad. Es que con este tránsito de Marte o con el paso de Quirón hacia Aries tenemos dos alternativas: o tomar acción para salir definitivamente de esa depresión, buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, buscar terapias, lo que sea, o sea, decir así como, bueno, me sacudo y no puedo dejar que esta depresión me siga consumiendo. O la otra decisión que bueno, han tomado muchos y que fue la decisión que finalmente tomó Quirón, de acabar con la existencia. Yo no la recomiendo, obviamente, pero sí es verdad que esa energía está mucho en el ambiente. Y durante estos últimos días que quedan de este año 2018, hay que estar muy pendientes. Y, por ejemplo, conocemos personas que estén pasando por procesos depresivos, o si es alguien que esté pasando por procesos depresivos, pensarlo pensarlo bien antes de tomar decisiones bruscas como esta, porque esta energía, repito, va a estar en el ambiente. Es preferible aprovechar este Marte para despertar y para darse cuenta que la vida tiene un valor, que nada es definitivo, que hasta incluso el sufrimiento tiene una razón de ser, y buscar de reactivar, ¿no? ese entusiasmo por vivir, y no dejarse llevar por esta energía que es realmente fuerte y es realmente compleja de metabolizar. Entonces, esta semana hay que estar muy muy pendientes con eso, y sobre todo porque esa conjunción Marte-Quirón al mismo tiempo va a estar, bueno, Marte en sextil a Plutón. Entonces vamos a estar ahí pendientes. Yo no quiero nunca ser pájaro de mal agüero, pero sí me gusta, pues, y para esto es que hacemos esto, alertar un poco sobre las posibilidades que brindan estas energías. Y sobre todo porque con esta luna llena va a haber mucha energía de agua. Vamos a estar, el elemento dominante va a ser el agua, y entonces el agua pues nos mete ahí en un cuento de emociones, de deseos. Si esos deseos no han sido satisfechos, puede generar ciertas frustraciones. Entonces es preferible que tomemos previsión, y sobre todo que el Sol va a tocar también a Saturno, a Plutón. De por sí ya los cabalistas hablan de que el mes de Capricornio es un mes pesado, es un mes tenso, es un mes en el que hay que estar de bajo perfil. Entonces, bueno, tengamos en cuenta todos estos elementos
para que ya en enero podamos respirar y decir, bueno, ya lo peor pasó. Otro aspecto importante que va a tener esta luna llena es la conjunción que se está dando en este momento entre Júpiter y Mercurio en el signo de Sagitario, y que al mismo tiempo se encuentra en cuadratura con Neptuno en Piscis. Mercurio, como ustedes saben, es el planeta que rige los procesos de comunicación, que rige nuestra manera particular de procesar la información que recibimos del exterior. Mercurio es un planeta, yo no sé si antes dije que estaba hablando de Júpiter, pero estaba hablando de Mercurio. Mercurio es un planeta que en las más recientes investigaciones que se han hecho sobre él se parece mucho a la Luna en el sentido de su composición, su tamaño. Él es un planeta que dentro de la tradición astrológica se le reconoce como neutro, es decir, él asume el carácter del signo y del planeta que tenga más cerca. Y en este caso, en el signo de Sagitario, se dice que él se encuentra en exilio, está en un signo opuesto al signo que él rige naturalmente, que es Géminis. Y ahí es como si la posibilidad de expresión políticamente correcta se encontrara en exilio. Siempre se acusa a los sagitarianos de ser un poco imprudentes, de decir cosas que pueden caer mal, sin mala intención, y en este momento, con Júpiter allí, eso se va a estar activando mucho. Entonces, la recomendación es que antes de hablar, antes de decir cualquier cosa, antes de hacer cualquier comentario, es como dice, darle 7 veces la vuelta a la lengua antes de hacerlo y pensar bien lo que se va a decir antes de activar la palabra. Porque lo que digamos, por causa de esta conjunción, va a tener un efecto expansivo que para nosotros puede ser, cualquier cosa que digamos, la reacción de los otros para nosotros puede ser exagerada, pero la realidad es que la energía se presta para que cualquier cosa que digamos, por más pequeña que sea, se expanda. Entonces, lo recomendable en esta semana es utilizar la palabra de manera constructiva, justamente si conocemos personas que están pasando por procesos depresivos, darle una palabra de aliento, una palabra de motivación, rezar salmos. Yo siempre recomiendo los salmos porque son una maravilla. No decir cosas negativas. Si está un niño jugando, esto que tenemos a veces la mala costumbre de decir te vas a caer, no decretar cosas negativas, porque esta semana la palabra va a tener mucha fuerza, va a tener mucha capacidad de expansión. Entonces usemos la palabra para decir cosas positivas, para decir cosas amables, para decretar cosas en positivo, independientemente de que el entorno esté caótico, no importa. Miren, yo tengo este invierno que hoy justamente ha comenzado oficialmente, el tiempo está completamente gris, pero de todas maneras es importante, repito, utilizar esta semana la palabra solamente para lo positivo, para lo bueno, para palabras de aliento, para alentarse uno mismo, para decirse cosas positivas, aprovechar para hacer decretos, para hacer decretos de limpieza, de prosperidad, de todo lo que ustedes quieran manifestar en su vida. Es un momento oportuno. La dualidad que se va a presentar es que esta semana con nuestra palabra podemos o construir y generar positividad en nuestro entorno, o destruir y generar negatividad. Y como tenemos esa energía allí de Quirón y Marte, preferiblemente usemos palabras positivas que permitan elevar los ánimos y atraer la positividad a nuestras vidas. Esa es mi recomendación para esta semana. También es posible que hay que cuidarse mucho, sí, ciertamente,
de pequeños accidentes o dolencias que puedan significar en algunas personas la necesidad de tomar reposos largos, ¿okay? Como está Quirón allí, Marte va a pasar, está Cáncer activo con su nodo norte, no va a hacer que de pronto ocurran pequeños accidentes que obliguen a ciertas personas a permanecer mucho tiempo, un año, no sé, de reposo, mucho tiempo en casa por este tema de complicaciones de salud. Entonces vamos a estar también muy pendientes con eso. Bueno, ya saben, es un mes complicado, es un mes tenso, es un mes en el que hay que hacer un esfuerzo extra por mantener la moral en alto. Está esta conjunción Marte-Quirón, que puede estar por ahí activando ideas de no soporto más esto, voy a acabar con esto. Pendientes con eso. Pendientes también con todas las cosas que hay que ir corrigiendo en ese eje Cáncer-Capricornio. Y es un momento también para tomar mucha atención a lo que comemos, a la nutrición. Eso también es muy importante. Y rápidamente, aunque ya está un poco largo el video, para las personas con ascendente Aries, tratar de dejar atrás un poco, yo creo que ya lo dije en otros videos, pero pues es relevante en este momento, tratar de ver un poco en tu mundo profesional cuáles son las cosas que tienes que ir limpiando, cuáles son las cosas que tienes que ir depurando, cuáles son los cambios estratégicos que tienes que ir haciendo para avanzar. En el caso de las personas con ascendente Tauro, revisar cuáles son las ideas religiosas, filosóficas, políticas que tienes que ir depurando, limpiando, procesando, culminando estudios. Si tienes estudios que, bueno, inscribo el semestre, lo retiro, vuelvo, voy, quito, trata de culminar eso, trata de cerrar ese ciclo. Para las personas con ascendente Géminis, todo lo que tiene que ver si tienes deudas, cuentas por pagar, asuntos con banco, trata de resolver todo eso en este periodo, trata de si recibes algún dinero, paga tus deudas, pon al día todo eso para que eso después no te sorprenda y te ponga en una situación delicada. Para las personas con ascendente Cáncer, poner un poco en orden la relación con los demás, definir un poco esto de, bueno, cuáles efectivamente, quiénes son realmente las personas con las que yo cuento, quiénes son las personas con las que yo definitivamente no cuento ni voy a contar y de las que no debo esperar ya más nada y cerrar esos ciclos por allí. Eso es importante, perdón. Eso es importante que lo hagas y que comiences a pensar en ti, cómo utilizar tu tiempo para dedicarte a ti mismo, para, como para ponerte a tono contigo mismo y con tus propias necesidades. Para las personas de ascendente Leo, comenzar a revisar ya, aprovechar este mes para revisar a nivel laboral cuáles son las cosas que ya tienes que dejar de hacer, cuáles son las cosas que ya tienes que dejar atrás. Si quieres un ascenso, ya tienes mucho tiempo en el mismo departamento o haciendo la misma cosa, cuáles son las rutinas que tienes que mejorar, que cambiar, hábitos cotidianos que ya tienes que ir depurando para avanzar hacia otras cosas. Para las personas con ascendente Virgo, ya ir revisando tu relación con los hijos, hasta qué punto, bueno, ya mis hijos son mayores de edad, ya no puedo continuar haciéndome responsable de ellos, tratando de hacer todo para ellos, ¿no? Ir soltándoles ya su responsabilidad, aceptando que pues, los que ya tengan hijos, por supuesto en edad de eso, de que ya son adultos y de que ya pueden desenvolverse por sí solos y dejar como ese proteccionismo con los hijos. O al contrario, si estás en una relación muy cercana a tus padres, ir pensando en la necesidad de tomar tu propia independencia. Para los ascendentes Libra,
revisar cuáles son las cosas que tienes que ya ir soltando en el ámbito propiamente familiar, la relación con la casa, las responsabilidades que tienes en el hogar, hasta qué punto no has compartido responsabilidades con otro y has asumido la responsabilidad de todo para ti misma o para ti mismo. Entonces revisa un poco eso de cómo hacer para distribuir mejor las responsabilidades dentro de la casa. Para los ascendentes Escorpio, es un momento de revisar cómo has estado utilizando tu capacidad de hablar, de decir cosas, de comunicarte con los otros. Las personas con ascendente Escorpio tienen generalmente una manera de expresarse un poco dura, un poco severa. Entonces trata de ver hasta qué punto esa manera que tienes de comunicarte te ha traído buenos resultados, y trata de limpiar un poco, de modificar un poco la manera en la que hablas, quizás hablar de manera más positiva, eliminar ciertas palabras de tu lenguaje que generan bloqueos en el momento de comunicarte con los otros, ciertas expresiones corporales, en fin, tú verás allí que en el caso de las personas con ascendente Sagitario, revisar cuáles son las prácticas o la manera en que utilizas el dinero que hasta ahora no te han funcionado. Si de pronto te das cuenta que toda tu vida has trabajado incesantemente y sin embargo a la fecha de hoy no tienes dónde caerte muerto, no tienes nada que digas, esto lo obtuve de mi trabajo, entonces es buen momento de que comiences a valorar cuáles son las prácticas que tienes que ir dejando de lado en este ámbito. También, si por el contrario has trabajado mucho, has acumulado ciertos bienes materiales, pero no los estás disfrutando porque estás con un miedo de que no voy a gastar, porque si gasto mañana no tendré. Trata de ver hasta qué punto no has estado acumulando materia, pero no le has estado dando un uso en tu vida cotidiana, sino que pues lo has estado haciendo como de manera automática, y lo material, si no te produce una satisfacción emocional, espiritual, pues no sirve de nada. Entonces trata de revisar un poco si realmente hasta ahora has disfrutado plenamente de lo que has estado produciendo a nivel económico a lo largo de tu vida. Para las personas con ascendente Capricornio, es un momento, sí, ciertamente de revisar todo lo que tiene que ver con tu carácter, con tu personalidad, y tomar definitivamente la decisión de soltar cosas que tengas que soltar de tu carácter, generalmente de la frialdad, del intentar hacerte responsable de todo y de todos. No te sientas mal por eso, ya está bueno, o sea, has sido responsable de muchos por mucho tiempo, pero también es momento de que seas responsable de ti mismo, de que sueltes un poco la necesidad de controlar, de tener todo bajo tu control, y confía un poco en que, bueno, los otros también podrán dedicarse y ocuparse de sí mismos. Para las personas con ascendente Acuario, es un momento de intentar, no es fácil, pero de intentar poner un poco de orden en esas ideas que te vienen a la cabeza y que van y que vienen, en eso de voy o vengo, o hago o no hago, como esa suerte de indecisión que a veces te agarra, y entonces un día te levantas con la plena decisión de que voy a hacer a partir de hoy esto, y después dices, bueno, mejor como que no es el momento. Trata de ir pescando, como estás en un ámbito ahí un poco acuático, trata de ir pescando cuáles son las cosas que objetivamente puedes hacer, cuáles son las cosas que en realidad puedes hacer, y dedícate a eso. Enfócate en eso, en lo que es posible, en lo que es realizable dentro de todo el cúmulo de sueños por realizar que tienes en este momento. Y finalmente, para las personas con ascendente Piscis, estoy muy pendiente de las personas con ascendente Piscis, porque yo sé que están teniendo unos tránsitos que son un desafío absoluto. Para las personas con ascendente Piscis, trata de ver cuáles son los proyectos que finalmente no dieron
no funcionaron, no marcharon, y que en consecuencia, con objetividad, con racionalidad, tienes que decir, ya los dejo atrás y comienzo a pensar en otros proyectos que quizás van a estar más a tono con mis necesidades emocionales, con mis talentos, con lo que yo quiero de la vida. Trata de darte cuenta cuánto has vivido para satisfacer ideas que no son necesariamente tuyas, y piensa en lo que tú puedes hacer por tu bienestar, por sentirte bien y por readaptarte a las realidades que te han tocado vivir. Yo creo que eso es un punto esencial. Y en esta etapa, en estos próximos 18 meses, los ascendentes Piscis van a tener que trabajar mucho y retomar el contacto con sus talentos emocionales, con su capacidad expresiva, con su capacidad de poner sobre blanco y negro emociones que a veces son muy difíciles para otros de percibir y mucho más de expresar. Entonces trata de enfocarte en eso para que drenes un poco toda esta complejidad que has estado atravesando durante este tiempo. Bueno, creo que quedó bastante largo el video. Yo me despido. Les deseo a todos una feliz Navidad, que pasen una semana excelente, que estén en familia, que estén en paz consigo mismos. La paz es el mejor regalo que podemos recibir. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Les prometo que entonces vamos a estar trabajando ya será para el año próximo, todo este tema que tiene que ver con la luna, los ejes del karma, Quirón y todo aquello. Les mando un enorme beso, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao.